20. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por traernos aquí, Dios. Aquí nos reunimos este día, tu iglesia. Somos tus hijos, Dios. Y tal vez hay alguien que está buscándote, Padre. Abre sus ojos, abre su corazón, que vea que la salvación ha llegado, que igualmente pueden salir aquí gozándose y saliéndose con la paz que tú das, solo la salvación que tú nos puedes dar en tu Hijo, Padre. Abre los corazones, Dios, te pedimos. Espíritu Santo, enséñanos cada verdad que tú tienes en este texto de este día. Abre nuestros ojos, danos entendimiento y también, Padre, muéstranos, enséñanos cómo lo podemos poner en la práctica, cómo podemos poner cada principio, cada verdad, cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Haz esta obra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La salvación ha llegado y estamos aprendiendo gran verdades en este libro de Génesis. Génesis 3 también. Acerca de salvación vamos a ver unas verdades fundamentales. El primero se ve luego en verso 20. Si están tomando notas, estamos hablando del tema de salvación. Salvación ha llegado. Pero vemos algo fundamental, que la fe en la palabra de Dios. Así es como viene salvación. Fe en la palabra de Dios. Fíjense en el verso 20. Ya lo leímos. Pero sabemos que Adán fue el primer hombre en la historia que pecó. Primer hombre. Pero también fue el primer hombre que fue salvo. Dios lo rescató. Gracia. ¿Cómo fue salvo Adán? La misma manera que tú y yo somos salvos. La misma manera. Adán fue salvo por gracia, a través de su fe. Es muy claro, la Biblia enseña, de hecho, noten Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ser salvo por gracia, a través de fe, no es solo algo que leemos en el Nuevo Testamento. Lo estamos viendo aquí desde el principio. Adán fue salvo por gracia. Él no mereció este don, el regalo de Dios que le ofreció. No lo mereció. De hecho, él se escondió de Dios. Dios fue y lo buscó, lo encontró. La salvación es por gracia, a través de fe. ¿Pero fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Por eso es un punto muy importante. Fe en la palabra de Dios. Fe en la promesa de Dios. Fe en Jesucristo. Salvación es por fe. Y ese texto aquí parece como está fuera de su lugar. Porque vimos maldición. Eso lo vimos el domingo pasado, en los versos antes. Hay maldición y luego de repente Adán le da un nuevo nombre a su mujer. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, pero hay un propósito. Lo que está pasando aquí es que salvación está llegando a este hombre por su fe en la palabra. Eso es lo que está sucediendo aquí. Fue salvo Adán por su fe en la palabra, en la promesa de Dios. Adán creó a Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde está la evidencia? La evidencia de su fe se encuentra en su acción que él tomó. Él tomó acción y él mostró su fe. Tan importante esto. Y estamos viendo fe en acción. En verso 20, fíjense, y noten su fe de él. Lo creó, ¿cómo sabemos?
porque lo puso en la práctica inmediatamente. Es una fe verdadera, una fe que te salva, fe en la palabra, se pone en acción. Fíjense, verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo mostró su fe? ¿Qué acción tomó Adán? Le dio un nombre nuevo a su mujer. Antes era varona. Ahora aquí, ¿cómo es su nombre? Eva. ¿Por qué hizo esto Adán? ¿Por qué cambia su nombre? Porque él creyó la promesa de Dios. Génesis 3:15, recuérdense, un verso grandísimo en toda la Biblia para entender este tema de salvación. Fíjense, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán creyó esto. Lo creyó. Él creyó que viene un redentor. Creyó la promesa de Dios, que va a haber victoria. Satanás es un enemigo vencido. Adán lo creyó y cambia el nombre de su mujer. Su fe en acción. Espero que puedan ver esto porque es muy importante. La fe se tiene que mostrar en acción. Si realmente es una fe verdadera que te salva. Entonces el principio de que la fe viene por el oír la palabra, aquí comienza desde el principio. Él escuchó la promesa, escuchó la palabra de Dios y lo creyó. Tan sencillo, pero tan poderoso. Dios lo dijo y lo creyó. Y fue salvo. Fíjense en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que sucedió ahí. Adán escuchó y activó su fe, creyó. Y así sabemos porque su acción lo creyó, cambió. Y eso es poner en práctica. Por eso fue mi oración. Dios, también muéstranos cómo lo podemos poner en práctica. No nomás aprender hechos, porque aprendemos mucho en el estudio. Pero debemos estar cada uno debe estar preguntándose cómo esto lo puedo vivir. Y confiamos que el Espíritu nos lo enseña. Él es el que nos está enseñando. Es su palabra, es poderosa. Y él tomó acción. Cambió el nombre de su esposa a Eva. El nombre Eva en el idioma original es Chavá. Agarramos la palabra chavala. Chavá, creo que así se dice, significa vida o dador de vida. Entonces cambió su nombre a vida, porque él cree que a través de Eva, a través de mi esposa, va a venir vida, porque el Redentor viene de su línea. ¿Ves? Esa es su fe de él. Está basado en la promesa del Redentor. Y entonces es seguro, viene el Redentor y va a venir a través de mi mujer. Y cambia su nombre, Eva. Una fe verdadera siempre sigue acción, siempre. De hecho, noten Hebreos 11, un gran capítulo de fe. Y en Hebreos 11, léenlo, pueden ver varios ejemplos. En cada ejemplo vemos que hay fe y hay una acción. Noé, ¿cómo sabemos que él creyó? Viene un diluvio. ¿Qué hizo? Construyó un arca. Hay evidencia. Abraham, ¿cómo sabemos que creyó? Abraham, yo te voy a enseñar una tierra. ¿Cómo sabemos que lo creyó? Porque se salió. Salió de su familia, de su tierra y él fue. Entonces siempre hay acción. Entonces les pregunto, ¿qué evidencia hay en tu vida? Que tú has creído a Dios, que tú has creído las promesas de Dios, que has recibido a Jesucristo. ¿Qué evidencia hay en tu vida? Pues yo creo en Dios, dicen muchos. Yo creo en Dios. Sí, pero estoy hablando de evidencia. ¿Qué acción has tomado que muestra esta fe? Porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Los demonios también creen.
Entonces, fe en la palabra de Dios se muestra y se ve. Fe en acción. Y también lo vemos en su esperanza en Jesucristo. Aquí en este tiempo, él todavía no sabía que va a ser Jesucristo, pero sabía que iba a haber alguien. Alguien va a venir que va a aplastar la cabeza del enemigo. Su esperanza, y por eso yo puse aquí esperanza en Cristo, porque ya tenemos toda la Biblia. Y es muy claro que el Redentor era el Mesías, Jesucristo. En verso 20 vemos esperanza también. Adán y Eva tenían esperanza en Cristo. Vamos a ver la fe de Eva el próximo domingo, pero aquí estamos enfocándonos en Adán, en su fe en acción. Y piensan de su gran fe. A este momento no han tenido hijos, pero su fe es tanto que dice que ella es madre de todos los vivientes. Es fe. Y cambia su nombre. Sin tener un hijo, ya le da el cambio porque lo cree. Yo quiero ese tipo de fe. Y yo creo que Dios quiere que cada uno aquí tenga esta fe. Dios lo dice y no lo dudes, porque Él es fiel. Y confiamos en su palabra. ¿Tú tienes esta esperanza? ¿Has llegado con esta esperanza? Porque su esperanza era en el Mesías. Y la esperanza del mundo es Jesucristo. Y te puedo decir con confianza que la esperanza que tenemos es en Jesucristo. Porque solo Jesús salva. Es el único. Solo a través de Jesús podemos ser perdonados. Y esta tarde creo que medites sobre estas verdades. La palabra de Dios es confiable, hermanos. Es confiable cada verso. Cuando estudiamos y abrimos la palabra, Dios es un reto. ¿Me vas a creer, hijo? ¿Realmente vas a recibir hoy y me vas a creer? Y el Hijo de Dios dice, enséñame, papi, y ayúdame. Y para salir de aquí, poniéndolo en la práctica, que sea evidencia que realmente Dios te habló. Porque se ve y la gente lo ve. Wow, hay algo diferente en él. Dios está haciendo algo. Porque es evidencia de la acción. Entonces, fe en la palabra de Dios, muy importante. Y también algo más. No nomás es fe en la provisión de Dios. Eso lo vemos en verso 21. Entonces, fe en la palabra de Dios y fe en la provisión de Dios. Fíjense en verso 21, otro gran verso. Parecido como Génesis 3:15 que vemos en el Evangelio. Fíjense el verso 21. Y Jehová Dios, que hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Verso poderoso. ¿Qué está pasando aquí? Otra vez, una sombra de Jesús. Sabemos que Dios, Él se reveló progresivamente. ¿Sí lo dije bien? Así fue en progresión, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos muchas sombras de Jesús. Sombras del que viene, el Redentor que viene, de Jesucristo. Él es la figura central de toda la Biblia. Y en el Antiguo, desde Génesis a Malaquías, Jesucristo, Él es la figura central. Pero todavía es una sombra. Por eso Pablo escribió en Colosenses 2:17, en referencia al Antiguo Testamento, fíjense cómo dijo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es sombra. Sabemos que para que haya una sombra tiene que haber luz. Por ejemplo, en la mañana está el sol, si sales muy de temprano, ¿qué vas a ver? Una sombra, pero la sombra se ve muy distorsionado, no es tu figura exacto, está largo y se ve raro. Pero al mediodía hay más luz y de repente esa sombra ya tiene una forma más correcta. Sigue panzón, pero ahí sigue la sombra. Pero fíjense, ahora ya se ve más como nosotros, ¿verdad? Ya hay más luz, pero todavía sigue siendo sombra. Y eso es lo que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento.
Sí hay mucha sombra de Jesús, pero no fue hasta que Él vino, que vimos, wow, cumplió Dios exactamente como Él dijo. Cumplió y vemos, ahora ya es una ilustración clara. Ya no es una sombra, ya es una pintura que lo podemos visualizarlos. Y lo vemos, lo creemos. Y eso lo estamos viendo otra vez en el verso 21. Fíjense, vemos esta pintura más clara, porque aquí vemos una ilustración, una pintura de salvación, del Evangelio, una ilustración de gracia, de la provisión de Dios. Porque aquí vemos que Dios proveó un sacrificio. Noten esto, Dios proveó el sacrificio. Y aquí Dios está estableciendo unos principios que no puede haber desviación. Él nos está mostrando tres cosas, tres reglas para que haya expiación del pecado, que Él va a aceptar. Muy importante mencionar esto. Él nos va a dar tres reglas de un sacrificio que es aceptable para Él. Número uno, es hecho por Dios. Muy importante esto. Hecho por Dios. Eso es lo primero lo que vemos aquí. ¿Quién hizo las túnicas? Dios lo hizo. Aquí dice. Jehová Dios lo hizo. Esa es la provisión de Dios. Y es solo lo que Él acepta. Solo lo que Él hace. Muy importante esto. Y esto es lo que separa cristianismo de las religiones. Porque fue hecho por Dios. Cristianismo, religión verdadera. Porque es lo que creemos, que el sacrificio fue hecho por Dios. Las religiones, ellos ponen su manera. Así es como, eso es lo que tienes que hacer para tratar con tu pecado, si crees eso. Pero mira, fíjense, todo eso es hecho por el hombre. Esto aquí es totalmente hecho por Dios. Adán y Eva, ellos nunca iban a pensar de hacer esto. Ya vimos cómo ellos lo hicieron. Ellos se taparon con hojas. Eso es totalmente obra de Dios. Él los va a cubrir. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces tiene que ser hecho por Dios. ¿Qué tipo de animal fue? No sabemos. Probablemente un cordero. Pero lo que sí vemos, y es hermoso, vemos a Jesucristo. Porque sabemos que Él, Dios el Padre, lo envió. ¿Y quién fue el que fue el sacrificio? El Hijo, Jesucristo, Él mismo, hecho por Dios. El hombre no tuvo nada que ver con esa obra en el sacrificio en la cruz. Fue Cristo y solo Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién proveó las túnicas para cubrirlos? Dios. ¿Quién los vistió? Dios. ¿Quién proveyó el sacrificio perfecto en la cruz? Dios. Hecho por Dios. Todo esto es sombra, nos está apuntando al Evangelio, a la obra gloriosa en la cruz. Y qué verdad tan grande. Entonces, una fe que te salva es fe en la provisión de Dios. Dios proveyó, yo pongo mi fe en Él. Esto es lo necesario. Mi cubrimiento lo tiro al lado. Pongo mi fe en lo que Dios hizo. Muy importante esto, tan importante. Solo hay un sacrificio aceptable a Dios y es Cristo en la cruz. Por eso predicamos Cristo crucificado. Tan importante esto. Hay otra regla que vemos aquí. Para que haya expiación del pecado, tiene que haber un sustituto inocente. También aquí vemos esto. ¿Qué hizo el animal aquí? En este caso, ¿qué hizo el animal? Nada. Inocente. Los culpables es Adán y Eva. Ellos cayeron en pecado. El animal no. Pero vemos aquí que Dios proveyó un sacrificio inocente. Y su Hijo, el Mesías, Jesucristo, es el sustituto inocente. Cordero de Dios, sin mancha, perfecto. No conoció pecado Jesús, pero Él mismo se hizo pecado. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos.
Jesús tomó mi lugar y tomó tu lugar si lo has recibido. Hay otra regla que vemos aquí para que haya una expiación que Dios acepta. Debe haber derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Eso es lo que sucedió. Cuando Dios sacrificó este animal para hacer túnicas, hubo sangre. Y los vistió. Entonces hay sacrificio, hay muerte y hay sangre. Pero eso dice en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la sangre se cubre el pecado. Se cubre. Y Dios tomó un animal inocente y derramó de la sangre. La sangre del animal no nos puede limpiar. No hay poder en la sangre de un animal para perdonar el pecado, pero todo eso es sangre y nos punta a la ley, pero nos lleva más al Calvary, en la cruz, cuando vino Cristo. Las túnicas de pieles es un tipo de Cristo. El último sacrificio, porque fue suficiente. Fue suficiente. Y la sangre es significante esto. No solo cubre, pero limpia. Gran diferencia. Ya no nomás solo cubre, ya no solo cubre, pero ya limpia, porque es poderoso para perdonar. Por eso dice en 1 de Juan 1:7. Noten este verso. 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Piensan en este verso aquí, es como, wow, te salvó Dios por tu fe. Pero también es poder la sangre, por su sangre que Él dio en la cruz. Pero también es poderosa para que camines con Él diariamente. Diariamente esa es la vida de un cristiano. Continuamente está confesando. Y confiamos en lo que fue hecho por Dios. Y vamos a compartir comunión. Y otra vez nos recordamos. De hecho, todo el estudio realmente es un estudio de la comunión. Porque nos está llevando Dios a la cruz. Recuérdense que fue necesario. Y Él lo hizo. Él fue sin pecado. Nosotros no nos podríamos salvar. Y Él dio de su sangre. Lo estamos viendo el Evangelio aquí, en este estudio. Hay versos como Apocalipsis 1:5, nótenlo. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ese es el patrón que Dios estableció aquí desde el principio. El primer hombre salvo por gracia, a través de fe. Entonces, tienen que ser hechos por Dios. Tienen que ser hechos por Dios. Soy un poco rápido, ¿verdad, hermana? Hecho por Dios es su obra, es su obra. Número 2, tiene que haber un sustituto inocente. Y tiene que haber derramamiento de sangre. Cuando esas condiciones se cumplen, Dios lo acepta. Y solo Cristo lo cumplió. Solo Cristo lo cumplió. Entonces, esta es fe en esto, es lo que nos salva. No más es fe en fe. ¿Fe en qué? Fe específicamente en lo que Dios hizo. Verso 20 vemos el Evangelio, hecho por Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Dios lo hizo. Es el regalo. Murió por nosotros Jesucristo. Él recibió la ira por nosotros. Hubo sustitución. El justo por los injustos. Y Jesucristo derramó de su sangre. El sacrificio perfecto. Una vez y para siempre. Ya no es necesario más sacrificios. Consumado es, dijo Jesucristo. Entonces estamos viendo fe
de Adán. Cree la palabra, cree en esta provisión de Dios y lo está recibiendo. Eso también muestra de nuestra gran necesidad. Noten este punto. Tenemos nosotros una gran necesidad de la provisión de Dios. La necesidad más grande del hombre es ser perdonado. La necesidad más grande del hombre es Jesucristo. Recuérdense anteriormente qué pasó cuando cayeron en pecado, qué hicieron Adán y Eva. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, ¿qué muestra esto? Ahora ya estamos viendo las túnicas. Quiere decir que este cubrimiento no era suficiente. La cobertura del hombre es insuficiente. Y el mundo odia esta verdad, porque aquí habla de religión. La religión es la manera del hombre que se quiere cubrir para estar cerca con Dios. Pero estamos viendo aquí que no es suficiente. Estiran esas hojas. Dios da esto. Y Dios dio su Hijo. Esta es la provisión, la única provisión que es aceptable para Dios. Y eso es una de las tragedias, eso ya lo vimos, una tragedia del pecado, es de religión. Porque el pecado nos hace cubrir. Ellos usaron hojas, pero en realidad el hombre usa muchas cosas. Actos, buenas obras también. Hay personas que dan a los pobres y es bueno, es un buen acto, pero creen que ahí está su cubrimiento. Dios, Él ve esto. Y qué triste, porque obras no salvan. No es suficiente, es insuficiente. El hombre y el mundo tal vez lo acepta. Recuérdense, yo sé que aquí hay un montón que a un momento eran religiosos. Confiábamos en las tradiciones, haz esto y Dios es agradable a Dios. Y luego de repente descubriste, wow, qué mentira, qué mentira. Entonces, y eso es oro siempre, que Dios abre los ojos. Porque eso no se trata de nosotros cubrirnos los pecados, portarnos bien, haz esto. No se trata de esto, se trata en fe, en la provisión y es en Jesucristo. Es muy sencillo el Evangelio, pero las religiones, ¿cómo lo complican? Agregan cosas. Y qué triste. Un mundo pensando que están bien con Dios, pero están alejados de Dios, no lo conocen. Hay que llevar este mensaje a todo el mundo, a sus vecinos. Tenemos familias sin esperanza, porque su religión no les da paz. Siguen tristes, no saben qué pasa, porque no conocen a Jesús. Tienen un montón de buenas obras, pero no es suficiente. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, que están vestidos en Cristo. Eso es lo que está pasando aquí. Las túnicas de piel es Cristo. Y ellos ahora ya están cubridos en Cristo. Qué gran verdad. Dios nos quiere vestir. Eso es algo más increíble. Es la gracia. Puro gracia estamos viendo aquí. Gracia, gracia. Los vistió. Tú y yo íbamos, déjalos en esas hojas para que sufren. Incómodas, déjalos. No, Dios no es así. Qué bueno que no es así. Nuestro Dios es un Dios grande y de misericordia, de gracia. Y aquí vemos esa ilustración. Perdidos estaban, con miedo, vestidos, y no era suficiente. Y Dios lo da. Una ilustración muy hermosa. Cuando te arrepientes de tus pecados y vienes y aceptas la provisión, ¿qué hace? Dios te viste. Dios te viste y te acepta. Eres justificado, vestido en la justicia de Jesucristo, dice la palabra. Piensan en esto. ¿Cómo estás vestido hoy? ¿Has entrado en lo espiritual? ¿Cómo estás vestido? ¿Dios te ha vestido por tu fe?
o vienes vestido con tus hojas, en tu manera de pensar y cómo ves el mundo? Piensen en esto, porque solo hay una manera que es aceptable. Solo hay una manera de ser vestido y es Cristo. Dice en Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provees para los deseos de la carne. Eso es lo que Dios quiere. Vístense en mi Hijo. Tiran las religiones. Deja la religión. No es suficiente, no importa qué bueno parece. Y mira, las religiones tienen cosas buenas. No, yo no niego esto. Pero, y eso es el peligro, no es suficiente de tratar con el pecado. Y ese es el engaño del enemigo. Piensan que estás bien, pero el pecado sigue el problema, seguimos separados. Porque solo fe en la provisión es lo que salva. Y vemos ya al final, en el verso 22 al 24, vemos más gracia. Fíjense, en verso 22, más gracia. Y vemos gracia porque Dios selló el jardín, lo cerró. Pero en esto vemos gracia. En verso 22, lo voy a leer otra vez. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, que son seres angélicos, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces hay un cambio aquí. Ya no pueden estar en el jardín. Dios ya lo está corriendo. Es exiliado del jardín. Y este acto de ser exiliados del jardín es triste, pero fue necesario. Pero vemos que el motivo es por amor y por gracia. Porque recuérdense, Adán y Eva, aunque creyeron en la palabra, creyeron la promesa, siguen pecadores. Y vamos a ver, esto no fue la solución. Creyeron, cambió el nombre de Eva, ahora ya son perfectos otra vez. No, la infección ya entró. Eso ya cambió todo. Y lo vamos a ver. El capítulo 4, 5, resto de la Biblia. El pecado está aquí. Y sabemos que él vivió hasta los 930 años, Adán. Entonces tuvo una vida larga. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios está mostrando gracia. Porque si él come del árbol de la vida, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a vivir por la eternidad en esa condición. Y entonces Dios es mejor. Sálganse de aquí. Tienen que salir. Entonces, Dios lo está protegiendo. Eso es gracia. Y sabemos que Adán y Eva tenían una vida larga, pero fueron salvos por gracia, por su fe en lo que Dios dijo. Entonces, en Dios que no permite que comen del árbol de la vida, eso es gracia, lo está protegiéndolos. Y fíjense también nosotros sabemos que tenemos acceso, porque aquí vemos, fíjense como dice aquí, y hubo una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sabemos que en el jardín, muy claro en la palabra, ahí estaba Dios con ellos, la presencia de Dios. Ahora, en Cristo, por su fe, Dios nos está dando ese acceso de nuevo. Entonces, en un aspecto se restaura la relación a través de fe. Entonces, tenemos acceso, eso es buena noticia. Y eso es gracia. Tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Cristo. Cuando Cristo murió, algo muy interesante sucedió en el templo. ¿Se recuerdan qué pasó? Un detalle. Dice en Mateo 27:51,
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo dice que se rasgó en dos. Dios está invitando a todo el mundo por lo que Él hizo en la cruz. Y sucedió exactamente cuando fue crucificado Jesucristo, porque ya el sacrificio fue completo. Cumplió perfectamente con los requisitos de Dios. Él mismo los estableció. Es salvación la manera de Dios. El hombre no inventó esto. Y lo mostró. Ven, entran, creen en el Hijo y tendrán acceso a Dios. Entonces, hemos pecado nosotros contra Dios, pero Dios nos dio la manera cómo podemos regresar a Él y conocerlo personalmente y ser perdonados. Dios te está invitando, nos invita. Vengan a su presencia, entren en su presencia, entran a su descanso, porque el paraíso se perdió, pero nos ha dado esperanza. Tenemos esperanza. Quiero que noten Apocalipsis 21. Esa es la esperanza del cristiano, pero también es la invitación de Dios para todo el mundo, el que recibe a Cristo. Dice en Apocalipsis 21, verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Adán creó a Dios, y ahora yo creo que él está en la presencia de Dios. Igualmente con cada creyente que Dios ya lo ha llevado. Tenemos esta esperanza. La pregunta es, ¿tú tienes esta esperanza? ¿Tú realmente crees esas buenas nuevas? Las buenas nuevas que Dios me ama, que puedo tener perdón. ¿Tú crees este mensaje? El mensaje está muy claro en Corintios. Quiero que noten 1 Corintios, porque estamos hablando del tema de fe en la palabra, fe en la provisión. Y eso es lo que damos la palabra. Si alguien nunca ha escuchado el Evangelio, pues esto es lo que Dios hizo. Fíjense en Corintios 15, dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Tú crees esto? Amén. Si tú quieres salir aquí con la confianza de tus pecados perdonados, vestidos en Cristo, como vimos, la única manera es a través de Jesucristo. Tienes que ir a la cruz, porque la sangre de Cristo te perdona. Es la invitación. Cree la palabra de Dios. Créelo. La misma manera como Adán fue salvo, así tú puedes ser salvo. No ha cambiado Dios. Es lo mismo. Recibe Jesucristo igual como Adán lo recibió. Entonces escuchen esto, porque si aparte de Cristo estás perdido, aparte de Cristo estás escondiéndote de Dios, aparte de Cristo estás vestido, y puedes ser vestido en buenas obras, pero si no es Jesucristo, créeme, estás en un lugar muy, muy trágica, porque la vida no es prometida el día de mañana. En nuestra familia acaba de fallecer un joven, 24 años, fuerte, joven, y así murió al instante. Por eso le dije, si tú estás escuchando este mensaje y no tienes Cristo, todavía tienes esperanza. La salvación ha llegado. Vamos a orar.